Vamos a... ponme la primera lámina, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, ahí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. San Mateo capítulo 24. Ahí está, ya sabe usted cuál va a ser el tema de hoy. San Mateo capítulo 24. Verso 1 y 2. San Mateo capítulo 24, versos 1 y 2. Si lo tiene puede decir amén. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá? ¿De qué cosa? De tu venida. Y dice: y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Bueno, pues ahí está. Hoy es nuestro tema número 15, el arrebatamiento de la iglesia. Es un tema bonito, es un tema que causa mucha expectación en la iglesia de Jesús. El rapto, el arrebatamiento. Aunque no, en la palabra de Dios no viene conformada la palabra rapto, pero sí esta palabra arrebatados, arrebatamiento. Ese día en el que el Señor ha puesto ya en el calendario del universo, el día en que va a ocurrir este evento llamado el arrebatamiento. Pero hay muchas preguntas respecto a esta doctrina, a este tema del rapto o el arrebatamiento. ¿Quiénes se van a ir en el rapto? ¿Quiénes son los que se van a quedar? ¿Quiénes son las personas que van a resucitar ese día? ¿Quiénes son las personas que no van a resucitar? ¿Quiénes son las personas que van a estar recibiendo al Señor? ¿Quiénes son las personas que no van a estar preparadas para recibir al Señor? O sea, hay muchas preguntas que surgen a raíz de este tema. Y dice la palabra de Dios que todo está dispuesto para que esto ocurra en cualquier momento. Hay tres posturas en cuanto al arrebatamiento, que después voy a detallarlas un poco, pero hay tres posturas en cuanto a esto. Una es la que nosotros creemos, los que en base a la palabra de Dios, porque no es nuestro argumento, es en base a la palabra de Dios, creemos que el rapto va a ser antes de la gran tribulación, antes de la tribulación de 7 años, esos 7 años de juicio en los que Dios va a juzgar al mundo, donde el anticristo se va a presentar y va a gobernar y van a pasar muchas cosas, muchos eventos que van a sacudir toda esta tierra. Otros creen que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación. Se le llama el rapto medotribulacionista, donde creen algunos que el rapto se va a presentar a la mitad de la tribulación. Entonces, creen ellos que los cristianos vamos a pasar al menos la mitad de la tribulación, lo cual tiene unos argumentos un poco débiles y poco sustentables de creer eso. Pero hay otro grupo que es aquellos que creen que el rapto va a suceder después de la tribulación, o sea, que el cristiano va a pasar completamente los 7 años de tribulación y después vendrá el rapto de la iglesia.
Ese se conoce como rapto postribulacionista. Lo que nosotros creemos es ser el rapto. No me acuerdo de la palabra, pero ahorita me acuerdo. Nosotros los que creemos que el rapto será antes de la tribulación. Hay textos que avalan, textos que nos indican que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y mire, pásame otra imagen, hijo, por favor. Estamos aquí. Esto es lo que hemos estado comentando, que nosotros estamos ahora viviendo la etapa de la era de la iglesia. Antes de que venga el arrebatamiento, nosotros nos ubicamos en la época de la era o los tiempos de la iglesia. Jesucristo fue el primero que hizo mención, recuérdelo, Jesucristo fue el primero que hizo mención de la palabra iglesia. La palabra iglesia no había sido revelada en el Antiguo Testamento. Cristo fue el que vino a revelar esta palabra. Y son las únicas tres menciones de este término iglesia en los evangelios. Mire, ahí en Mateo capítulo 16, ahí antes de Mateo, bueno, ahí mismo en Mateo, ahí unos capítulos antes, ahí en Mateo 16 encontramos las únicas 3 referencias a las que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo hace de este término de la iglesia. 16, verso 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré ¿qué cosa? Mi iglesia. Fíjate cómo le llama, mi iglesia. No dijo la iglesia, dijo mi iglesia. Algo propiedad suyo. ¿La iglesia de quién es propiedad? ¿Del pastor? No. Es de Cristo. Nadie puede creerse dueño de la iglesia, ni en la iglesia cristiana, ni en la bautista, en ningún lado nadie puede decir mi iglesia, como muchos pastores luego dicen, ¿no? Mi iglesia. No es cierto, un pastor no puede decir que es su iglesia. La iglesia es de Cristo. Y ustedes saben que este texto lo usan mucho los católicos para decir, ya ves cómo Pedro fue el primer papa, ya ves cómo Pedro iba a ser el fundador de la iglesia. No es cierto. Pedro no fue el fundador de la iglesia. La roca sobre la que está fundada la iglesia, ¿quién es? Un ser humano jamás puede soportar el peso de una iglesia, de sustentarla, de cuidarla, de alimentarla. Pero esta es la primera referencia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice el capítulo 18, ahí adelantito, capítulo 18, verso 17. También aquí están las otras 2 referencias a esta palabra iglesia. Mateo 18, verso 17, ¿ya lo tiene? Si no los oyere, dice, si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Este texto está hablando de cómo se debe perdonar al hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él estando solos. Los cristianos maduros, entendidos, hacen esto. Saben que si tienen una situación que arreglar, la arreglan con esa persona, no andan regando el chisme. Van con esa persona y se arreglan. Dice, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a quién entonces, a la iglesia. Y si no oyere a quién, a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Son las únicas 3 referencias que hace Cristo acerca de lo que iba a ser ya no solamente un misterio, sino algo hecho, algo ya que Dios iba a establecer pronto en el mundo, que iba a ser la iglesia. En los tiempos de Jesús no existía la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Existía un pueblo llamado el pueblo de Israel, el pueblo judío, y ellos tenían sus sinagogas, tenían sus lugares exclusivos para enseñar la doctrina, la que ellos conocían, la palabra, pero no existía lo que en ese momento Cristo llamó iglesia. No existía. Entonces,
Fíjense lo que dice Efesios capítulo 3. Acompáñenme con su Biblia, hermano. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso número 9. Bueno, del 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, está hablando Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de qué. Fíjate, del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Quién es ese misterio escondido? ¿O qué era ese misterio escondido? La iglesia. La iglesia. Para ese entonces la iglesia era un misterio escondido de Dios que creó todas las cosas. Todavía no había sido revelada la iglesia o lo que iba a ser la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, hermano, fíjese lo que le voy a decir, porque esto está abundando en muchas iglesias ahora. Pero la iglesia no es una continuación del judaísmo. Pablo reprendía a aquellos que querían judaizar a la iglesia, a los gentiles, los querían hacer judíos para pertenecer al pueblo de Dios, y no era así la situación. Dios había llamado también a los gentiles a ser parte de ese pueblo salvo, pero los judíos a fuerzas querían judaizarlos. Y hoy muchas iglesias están retomando todas las costumbres, enseñanzas judías, ya no traen la Biblia, ya traen el Tanaj, traen la Torah, o como se llame. Quieren regresar a esas cosas cuando no somos parte de ese pueblo. Dios había diseñado ya en su mente, en su sabiduría, que pronto iba a fundarse este pueblo llamado iglesia, que iba a ser el cuerpo de Jesucristo. Pero nosotros no somos la continuación de Israel. Entienda bien eso, hermano, porque a lo mejor usted se encuentra con un cristiano por ahí que le diga: es que tú también ya tienes que traer tu kipá, o ya tienes que hacerte tus cairelitos y dejarte la barba hasta acá, como la barba de Aarón. Imagínese. No somos la continuación del judaísmo, somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros sabemos los planes que Dios tiene para con Israel y lo que va a suceder con Israel, pero Israel existió desde muchísimos años antes de que la iglesia se fundara. Ahora, el Espíritu Santo es la clave del comienzo de la iglesia. El Espíritu Santo, ¿cuándo llegó? Después de la muerte de Cristo. Usted sabe que dice la Escritura que al tercer día Él resucitó de entre los muertos, ¿no? Eso es lo que le da la base a la fe de los cristianos, la muerte y la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de misericordia del mundo, porque estaríamos enseñando falsamente que Cristo resucitó cuando no había resucitado. Pero tenía Cristo que dejar fundamentos para que la iglesia naciera. ¿Y qué pasó? Después de que Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día, se le sigue apareciendo a muchos hermanos, ¿verdad? Vivo, ya con un cuerpo glorificado, y se le apareció a muchos hermanos. Incluso dice la palabra de Dios que algunos también se levantaron de entre las tumbas, resucitaron, fueron a visitar a sus familiares antes de irse con el Señor. No le causa, para eso no le parece sorprendente, hermano, que los que se habían muerto hayan resucitado también y que hayan ido todavía a visitar a su familia antes de irse con Dios, antes de irse con el Señor. Pero bueno, Cristo les dice a las personas que estaban reunidas cuando Él partía hacia el cielo, que esperaran la promesa de ¿quién? De otro consolador,
¿Quién era ese otro consolador? El Espíritu Santo. Bueno, se reúnen a orar, dice la palabra de Dios, como 120 están orando ahí en el aposento alto, y dice la palabra de Dios en Hechos, en el libro de los Hechos, que cayó sobre ellos el poder del Espíritu Santo, y que lenguas repartidas en sus cabezas, lenguas como de fuego, dice, y llenó sus vidas del Espíritu Santo. Ahí, hermano, ahí comenzó la iglesia. Con 120 personas comenzó la iglesia. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta a predicar, y en su primer predicación, la primera predicación de la iglesia, se convierte en 3,000 personas. 3,120 personas. De un día para otro empieza la iglesia a fundarse, a caminar, a entender las cosas, las revelaciones de Dios, lo que Cristo les había enseñado, pero como iglesia que estaba naciendo necesitaba todavía la instrucción, y Dios levanta al apóstol Pablo, y es Pablo el que viene a poner las normas, las leyes para que se rija la iglesia de Jesucristo. Entonces, después de que Cristo muere, viene el derramamiento del Espíritu Santo, y nos hallamos a partir de ahí, en esta época, la era de la iglesia. Pero la era de la iglesia tiene que llegar a su fin algún día. La iglesia va a tener que dejar de existir aquí en la tierra. Y Dios ha determinado un día en el que va a ocurrir un evento llamado el arrebatamiento, en el que los cristianos han de irse de este mundo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo falta para eso? No, ¿cuánto te gustaría a ti? Porque eso es diferente. Porque si le preguntamos aquí a algunos, ¿cuándo te gustaría que fuera el rapto? Nos van a decir, ya hermano, vámonos ya. Mañana va a ir el cobrador a mi casa, no lo quiero ver. Hoy que venga. El abonero dice, no, ya hoy, vámonos hoy. Hombre, pero genuinamente, yo creo que todos ya nos quisiéramos ir con él. Aunque probablemente otro diga, hermano, yo quisiera que todavía espere un poco, porque mire, mi familia todavía no es salva. Falta mi esposo, falta mi esposa, faltan mis hijos. Háblales ya del Señor. Diles que el tiempo está cerca. Dile que ya los tiempos se están cumpliendo ante nuestros ojos, las profecías de la palabra de Dios. Falta poco. Entonces la pregunta no es cuánto tiempo te gustaría, sino determinar cuánto tiempo nos faltará para que el Señor venga todavía. Y claro, hermano, puede ser hoy. No, eso ya no hay ninguna duda de que Cristo pueda venir hoy. Claro, por supuesto que Dios puede hacer que de este día sea el día en el que ocurra el arrebatamiento. Pero nos hallamos todavía en la era de la iglesia y no podemos determinar cuándo será la fecha, la hora, el día. Pero de que va a ser un día en el que va a haber pánico, expectación, terror en muchos, va a ser verdad. El caos. Ponme la otra imagen, hijo. Entonces la iglesia, ¿cuándo nace? En Pentecostés. Ahí nace la iglesia de Cristo. Dios nos da el regalo. ¿Cuál es ese regalo? ¿El don de quién? El del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don, es un regalo, es algo que nos ha dado y que ahora mora dentro de la vida del verdadero cristiano. Ahora yo también te pregunto, ¿en verdad vive el Espíritu Santo dentro de ti? ¿En verdad el Espíritu Santo está viviendo dentro de tu vida? Cuando un cristiano es guiado y dirigido por el Espíritu Santo, el cristiano hace las cosas que el Espíritu le dice que haga. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba viviendo dentro de los hombres. Solamente venía y posaba y les influenciaba, pero no vivía dentro de ellos. Ahora, a partir de ese día, hermano, 50 días después, el Espíritu Santo viene a morar dentro de la vida del creyente. Eso es lo que distingue a un cristiano verdadero de un cristiano carnal.
Usted sabe que el Espíritu Santo es simbolizado por una paloma. Cuando Cristo fue bautizado en el río, posó sobre él la paloma, símbolo del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que estaban orando esos cristianos, y dice que lenguas de fuego sobre su cabeza posaban. Algunos dicen que es simbólico, otros dicen que es literal, pero lo que sí es verdad es de que el Espíritu Santo comenzó a llenar la vida de esos 120. Y el Espíritu Santo hace una transformación en la vida del hombre, en la vida de la mujer, a la que Dios llena con su Espíritu Santo. Empiezan los cambios en la vida, empiezan los cambios en la mente, empiezas a ver la vida de otra manera, las cosas de otra manera. A Dios también ya lo ves de otra manera, ya no lo ves como veías antes a Dios, o lo que pensabas de Dios, ya no lo ves igual, ahora lo ves distinto, ahora lo ves más cerca, ahora te parece a ti que hasta lo puedes tocar, dice la palabra de Dios. Pero eso sí, el que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él, empieza a dar fruto. Por sus frutos, dice, serán conocidos. Por eso la advertencia de Pablo, no apaguéis el Espíritu, no entristezcáis, dice, al Espíritu Santo que mora dentro de vosotros. Hay una alerta siempre en la palabra de Dios. Dios siempre nos está alertando que tengamos cuidado con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Que no te dejes engañar por el pecado, porque el pecado, hermano, todavía te puede engañar. No te confíes porque vienes a la iglesia, porque eres cristiano, oras, eres un cristiano fuerte. El pecado te puede engañar, dice la palabra de Dios. Cristo también nos alertó y nos dijo que nadie los engañe, porque siempre está ahí esa alerta, siempre está ahí ese peligro de que podemos ser engañados. ¿Y cuántos no se confían? Se confían, se dejan llevar por la tentación, se dejan llevar por la invitación del pecado y caen cuando la palabra de Dios nos alerta que no lo hagamos. Hay algo que puede suceder, hay algo que puede suceder en la vida del creyente. Por eso siempre estar llenos de ese bendito poder, mantenerlo activo. Y ahí está, el nacimiento de la iglesia. Cristo es el que sostiene la iglesia en sus manos. Él es el que sostiene la iglesia, hermano. No es Pedro. Digan lo que digan, no es Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. Bueno, sobre lo que acabas de decir, Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia. O sea, Cristo es la roca. Y no podemos nosotros asumir que por lo que dijo Pedro, él iba a ser el fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia es Cristo. Y hay otros pasajes en donde nos dice la palabra de Dios que Cristo es la roca de nuestra salvación. Él es el que sostiene todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo es la clave del comienzo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y durante la semana de la pasión, Jesús enseñó a sus discípulos con respecto al Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan capítulo 14? Justo cuando estaba esa semana de la pasión, la última semana de Cristo, Cristo les estaba enseñando sobre el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 17. Y si lo tiene puede decir amén. Desde el verso 15 le voy a dar lectura. Juan 14, verso 15. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿quién? Otro de su misma especie, otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto, hermano? Fíjate, para siempre. El Espíritu Santo es para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, mire, el mundo no lo puede recibir porque no le ve, ni mucho menos le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis porque, dice, mora con vosotros. Y esta palabra, estará con vosotros. ¿Ya la vio? Todavía no estaba sucediendo. Está hablando a tiempo futuro. Estará, como dice, o sea, dentro, estará en vosotros, no va a estar con vosotros, como si fuera una compañía,
No, estará dentro, en vosotros. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también, dice, también viviréis. Como que Cristo ya estaba comenzando a dar evidencias de una vida posterior a esta vida. ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Acompáñenme a Efesios nuevamente. Efesios capítulo 2, verso 19. Bueno, un poquito atrás, desde el 17. Está hablando de la reconciliación por medio de la cruz entre el pueblo judío, los gentiles, que ya no iban a ser pueblos separados, sino que ya todos iban a tener la misma oportunidad por medio de la cruz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos, está hablando de los judíos y de los gentiles, Los que estaban lejos somos nosotros, los que estaban cerca eran los judíos. 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos ¿qué cosa? Fíjate, ya tenemos todos entrada al reino de los cielos. Ya todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso es lo que nos une, el espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal, ¿qué cosa? ¿Cómo le llama aquí a Jesucristo? La piedra del ángulo. ¿Cuál Pedro? ¿Cuál Pedro? ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado, está hablando de la iglesia, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es de que ahí estaba ya formándose la iglesia. Vino el Espíritu Santo, comenzó la iglesia y Dios tenía un plan establecido para ella. ¿Cuál es la lámina que sigue, hijo? Por favor. En Mateo 24, ¿se acuerda que leímos al principio? Es como si regresáramos al principio de todo. Pero dice en Mateo 24, verso 3, dice que, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Usted sabe que en el año 70 fue destruido el templo y no quedó piedra sobre piedra. Y luego dice, ¿qué señal habrá de qué cosa? O sea, ¿estaban conscientes los discípulos de que Cristo vendría otra vez? ¿Sí o no? Sí. Cristo les dijo que Él iba a venir otra vez. Y ellos querían saber cuándo, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Aquí vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? O la referencia a lo que los discípulos hacen con su pregunta acerca del segundo regreso de Cristo a la tierra. Y está claro que Cristo viene al mundo por segunda vez, ¿sí o no? ¿Usted entiende eso, hermano? Que Cristo viene al mundo por segunda vez. Lo que comúnmente se llama como la segunda venida de Cristo. Él mismo lo declaró. Y es cierto que todavía no sucede,
Aunque hay muchas sectas que quieren hacernos creer que Cristo ya vino por segunda vez, como los testigos contra Jehová. Los testigos contra Jehová dicen que Cristo está viviendo en forma invisible desde 1914 aquí en la tierra. Y aquí mismo Cristo dice, si de alguien te dice, mira, ahí está, no le creas. Dios nos va a dar principios exactos para entender cuando Él regrese por segunda vez a la tierra. Así es de que muchas cosas van a ocurrir antes de que Cristo regrese a la tierra. Dice Juan capítulo 14, acompáñenme a Juan. Juan capítulo 14. Este es un texto que es importante para los cristianos por la relevancia que tiene, por lo que dice. Juan capítulo 14, verso 1. Si lo tiene puede decir amén. Fíjese, no se turbe vuestro corazón, o sea, no tenga miedo, no tenga miedo. Es como si Cristo dijera, mira, deja tu miedo. ¿Por qué? Si crees en Dios, cree también en mí. Verso 2, ¿en la casa de quién? Pregunta, ¿dónde vive el Padre? ¿Dónde vive? En el cielo, ¿no? ¿Dónde está la morada de Dios? En el cielo. Ahí está Él. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Se puede traducir también como habitaciones. Es lo que dice aquí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está bien, Señor, en la casa de tu Padre hay muchas moradas. Y luego, fíjate lo que dice. Si no fuera así, prácticamente les está diciendo, de otra manera ya se los hubiera dicho. O sea, Cristo nos quiere dejar claro las cosas. Como si Cristo dijera, mira, si no fuera cierto eso, ya se los hubiera dicho desde cuándo. No es cierto que ustedes se van a ir al cielo, hijo. O sea, nada más pórtate bien y a ver cómo te va en tu muerte y ahí nos vemos. Pero no es así. Cristo le dijo, si no hubiera muchas moradas ya se los hubiera dicho, pero voy. ¿A dónde iba? ¿A dónde? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es como cuando usted hace la reservación de un hotel, se va a ir usted de vacaciones, llama ahí a los de Best Day, a ver, quiero irme de vacaciones, quiero irme a Acapulco, sobres, a ver, ¿a dónde quiere irte? No, pues a un hotelcito cerca de la playa, órale pues, ahí le buscan, mire, tenemos tal hotel, dice, pero ¿qué cree que todas las habitaciones, pues, con las que contamos ya no tienen vista al mar? ¿Se anima? No, pues búsqueme otro. Híjole, es que ya no hay habitaciones, son las únicas. ¿Cómo se queda usted? No puede ser. No, eso no me gusta. Y usted trata de hacer sus reservaciones con tiempo porque quiere encontrar un espacio, un lugar. Es lo que Cristo está diciendo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Cristo nos está dando a entender que en la casa de Dios hay habitaciones para todos. Pero tienes que hacer tu reservación. Eso sí, tienes que hacer tu reservación para irte con Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice el verso 3, y si me fuere y os aparejare el lugar, o sea, les prepare su lugar, aquí está otra vez. ¿Qué dice? Vendré. ¿Qué dice Cristo? Vendré otra vez. ¿Se los dijo Cristo a los discípulos, sí o no, que Él iba a regresar? Sí, dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? A ver, amigo testigo contra Jehová, ¿dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está? ¿No dice aquí la palabra de Dios que yo los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis? ¿Por qué insistes en quedarte aquí y vivir en la tierra, hijo? Si Cristo está allá arriba preparándonos lugar. ¿O has visto aquí a Cristo en la tierra preparando
en un pueblo, en algún país, algo para los cristianos, no, ¿verdad? ¿Dónde está construyendo esas posadas para sus hijos? Allá con el Padre. Allá está Él dejando listo todo. Cuando ocurra el evento del arrebatamiento, nosotros vamos a estar allá en el cielo viviendo con Cristo. Hermano, vamos a tener 7 años de pura pachanga. Pero olvídese de que allá va a haber reggaetón, olvídese de que allá va a haber cumbias, de que vamos a llevar al sonido la changa, olvídese de eso. Esa no es la fiesta. Esa no es la fiesta a la que usted está acostumbrado aquí en la tierra. No, esa fiesta no va a haber allá. Nada de que ángeles azules. Allá van a ser verdaderos ángeles. Ángeles de Dios acompañándonos en alabanza. Sí, allá va a estar buena la fiesta. No es como ahorita, hermano. Esto no es fiesta. Esto de aquí solamente es tratar de olvidar un poco las penas. Pero ojalá las haga olvidar, pero no lo hace. Allá sí va a ser una verdadera fiesta. Y vamos a tener nuestras moradas allá arriba, hermano. Hombre, qué alegría, qué dicha, qué felicidad. Esta vida, hermano, que estamos viviendo es corta. Va a ser como una noche de pesadilla solamente. Pero cuando despiertes y abras los ojos y estés allá arriba. No, hombre. Entonces dice, en la casa de mi Padre. ¿Qué quería decir Cristo? Que era el cielo. ¿Y qué quería decir cuando dijo que había muchas habitaciones en el cielo? Pues precisamente eso. Que Cristo sugiere que en el cielo, hermano, hay lugar para todos. ¿O usted cree que no hay lugar para todos? Fíjese, los testigos de Jehová dicen que solamente 144,000 personas van a vivir en el cielo. Chico cielote para 144,000 personas. No, fíjese lo que dice. Fíjese cómo es fácil derribar sus argumentos de ellos. Dice, en la casa de mi Padre muchas, no 144,000. Yo por eso le digo a un testigo de Jehová, muéstrame en la Biblia un texto que diga que los 144,000 están viviendo en el cielo. No existe ese texto. No hay esa evidencia que 144,000 estén viviendo en el cielo. No lo hay. Cuando ellos empiezan a decir que son 144,000 los que van a estar en el cielo, muéstrame un texto donde diga que ya están en el cielo. No hay, hijo. No hay. ¿Se acuerdan que José y María anduvieron buscando posada para tener un lugar donde pasar la noche porque Cristo, el Hijo Jesús, iba a nacer? ¿No tuvo que nacer en un pesebre porque no había posada, no había lugar? Imagínate que después Dios te diga, no, pues es que ya no alcanzaste el lugar. Es que nada más había reservación para 144,000 y tú ya no entras en la lista. Oye, ¿qué pasó, Señor? No, mira, aquí está dicho que Él está preparando lugar para todos. Pero para todos los que se arrepientan, para todos los que vivan una vida santa. Porque sin santidad, nadie. Fíjate las alertas de Cristo. Sin santidad nadie verá al Señor. Que no te agarre, mira, dándole vuelo a tu carne, viviendo tu carnalidad, despegado completamente de Dios. Un día va a venir el Señor. ¿Y cómo te va a encontrar? En la casa del Padre. Mira, no va a pasar eso. Nadie te va a decir no hay lugar. El cielo es tan grande como el corazón de Dios. Y hay sitio para todos. Y Jesús que dice, no tengas miedo, hijo. La gente puede cerrarte las puertas hasta de su casa, pero nunca, oílo bien, nunca serás excluido de entrar al reino de los cielos. Nunca. Después de que Jesús asciende al cielo, los ángeles le dijeron a los apóstoles, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Fíjate, la promesa de que Cristo regresa también por los ángeles. Así como lo vieron irse al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso es una promesa que está por cumplirse, la segunda venida de Cristo. Incluso dice la palabra de Dios que cuando Cristo regrese al mundo por segunda vez, va a plantar sus pies sobre el monte de los olivos. Está dicho en Zacarías 14 que Cristo iba a venir y que iba a posar sus pies en el monte de los olivos. Aquí donde Cristo les está dando toda esta respuesta a sus tres preguntas, en el monte de los olivos, será el mismo lugar donde Cristo venga a posar sus pies por segunda vez. Mateo 24, verso 30. Acompáñenme para que usted pueda tener estas referencias del regreso de Cristo, que hay infinidad de referencias respecto al regreso de Cristo aquí en la palabra de Dios. Dice Mateo 24, pero el verso 30, si usted lo tiene puede decir amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cristo viene, hermano, por segunda vez. La palabra de Dios nos da referencias de su regreso. Las profecías hablaban de que el Mesías vendría por primera vez, se cumplió. Pero la misma palabra nos da referencias de la segunda venida de Cristo. Yo le pregunto, ¿se irán a cumplir? Claro que sí. ¿Qué dice Tito, capítulo 2? Adelantémonos. Tito capítulo 2, verso, híjole, ya se me perdió Tito. Espérenme, ya voy en la segunda de Timoteo, ya me lo alcanzo, ya. Tito capítulo 2, verso 13. Si lo tiene puede decir amén. Si tiene algún hermano que se esté durmiendo a su lado, grite más fuerte amén. Tito 2, verso 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se le llama aquí en este texto a ese regreso de Cristo? La manifestación gloriosa. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. No un Dios pequeño, como también enseñan los testigos de Jehová. Que Él es un Dios pequeño y que el Padre es el Dios grande. Es un absurdo, pero bueno. Nuestro gran Dios, la Biblia dice que Jesús es Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el plan, el propósito de Dios para la iglesia es de que Cristo la va a tratar como una novia que está dispuesta a casarse. Una iglesia fiel, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, con un vestidito sin arruga. Y por eso dice la palabra que la iglesia es un misterio. Que dice Apocalipsis acerca de cómo va a ser ese regreso de Cristo. Apocalipsis 19. Mire lo que dice aquí, Apocalipsis 19, verso 11. ¿Cómo va a ser el regreso de Cristo? Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos, etcétera. Eso es la segunda venida de Cristo al mundo. Sin embargo, ahora vamos con los peros.
llegamos a una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Parece que todo marchaba de esta manera. Cristo había dicho que él regresaba por segunda vez y todas las iglesias que comenzaron a crecer, a nacer a partir de Pentecostés y a las que Pablo les estaba instruyendo, les estaba doctrinando, nos encontramos con una iglesia llamada Corinto a la que Pablo le escribe y le escribe algo que es difícil de entender al principio. Capítulo 15, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí hay algo como que no cuadra dentro de lo que es la segunda venida de Cristo. Tiene que ser un hecho diferente a lo que sabemos desde la segunda venida de Cristo. Y esto es diferente. Esto no entra dentro de las características de la segunda venida. Esto es otro evento aparte. Primera de Corintios 15, ¿ya lo tiene? En el verso número 50 en adelante. Pablo le está hablando acerca de la resurrección a los corintios y Pablo les dejaba en claro: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden, digan, no pueden. Grabes esto, hermano, porque también esto es un texto que le va a ayudar a contrarrestar esa enseñanza de los testigos de Jehová, de que van a vivir en la tierra para siempre. Discúlpame, pero ¿cómo vas a vivir en la tierra? ¿Con este cuerpo? Sí, si aquí dice que la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Esto que estás tocando aquí, los gorditos de acá, los rollitos que se te hacen aquí, la sangre que ya está llena de colesterol y todo eso, esto no va a heredar el reino de los cielos. Este traje no se va, este cuerpo no se va, este cuerpo no puede vivir en el cielo, este cuerpo es pecaminoso, tiene una tendencia a hacer lo malo, este cuerpo no se va. Y es lo que Pablo les estaba dejando claro a ellos. La sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción. O sea, este cuerpo es corruptible, se echa a perder, se descompone. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y mira lo que les dice Pablo aquí. Pero aquí le dice: he aquí os digo un misterio. Esta palabra misterio significa una revelación no conocida. Es algo que no había sido revelado. Por eso Pablo le dice un misterio. He aquí os digo un misterio. A ver, ¿cuál es ese misterio del que habla Pablo? No todos dormiremos. ¿Está hablando de dormir, literalmente? ¿A qué se refiere Pablo con que no todos dormiremos? O sea, no todos vamos a morir. ¿Qué? ¿What? Yo me imagino que se tallaron los ojos. A ver, léele bien ahí. Porque Pablo escribía medio feo, pero a ver, ¿qué dice? No todos dormiremos, eso dice. O sea, es una analogía que estaba usando Pablo acerca de los cristianos cuando mueren. En vez de decir no todos moriremos, él ponía no todos dormiremos. Estaba usando una analogía. Pablo, no todos, dice, dormiremos, pero todos seremos transformados. A ver, déjame hacer cuentas. No todos vamos a morir. O sea, un porcentaje de personas no va a morir, pero todos, dice, seremos transformados. A ver, no, como que no, síguele leyendo. Dice, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, ¿qué está dando a entender aquí? Que serán resucitados con un traje nuevo.
un cuerpo que ya no se va a echar a perder. Pero dice, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros. Ahora, ¿quiénes son esos nosotros? Los que estaban vivos. Los que estaban vivos. Nosotros seremos transformados. Entonces, Pablo empieza a revelar este misterio, algo que sucede y que va a ocurrir, pero que no cuadra dentro de la segunda venida de Cristo, porque muchos confunden la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento, y no. Tan solo hay una diferencia muy grande para entender que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este texto de 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, la palabra de Dios dice que Cristo viene a encontrarse con los suyos en el aire. Y nosotros vamos a recibir al Señor en el aire, dice. Entonces Él viene por nosotros, pero en la segunda venida Él no viene por nosotros. Él viene con nosotros atrás. Entonces no es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida de Cristo. Algunos dan a entender que la segunda venida de Cristo es parcial, entonces el arrebatamiento es la primera fase, y la segunda fase cuando Él ya venga, como leímos en Apocalipsis, en el caballo blanco. Pero el arrebatamiento es un evento completamente diferente a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es después. Viene el arrebatamiento, vienen los 7 años de tribulación, oílo, y viene la batalla del Armagedón, y ahí viene la segunda venida de Cristo. La palabra es pretribulacionista, el rapto pretribulacionista, la que no me acordaba. Nosotros creemos que el rapto viene antes de que todo suceda. Y hay muchas referencias a eso de que los cristianos van a ser salvos de ese tiempo de ira. Noé fue salvo del diluvio. Dios dispuso de un arca para que se salvara ahí él y su familia, y no pasaron por el juicio del diluvio. Lot y su familia fueron salvos del juicio sobre Sodoma y Gomorra. En Apocalipsis capítulo 3, acompáñenme por favor. Apocalipsis capítulo 3. Ay, déjame esa, espérame. Dice, capítulo 3 de Apocalipsis. Dice el verso número 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero mira lo que dice el verso 2, sé qué, sé vigilante, vigila, y afirma las otras cosas que están para morir. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí hay otra referencia a ese regreso de Cristo, a ese arrebatamiento. Vendré a ti. Le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a la iglesia. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Que guarde. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y arrepiéntete. Dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién?
a las iglesias. Dice también ahí en el verso 8, le está hablando a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Sardis le dice que él va a venir como ladrón si no se arrepiente, haciendo una referencia al arrebatamiento. Pero dice el verso 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué cosa? Esta es de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero? 7 años de tribulación. Y le dice Dios a esta iglesia, te guardaré, o sea, te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, dice el verso 11, yo vengo como pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué dice Dios? Que Dios va a guardar a la iglesia de los tiempos de la tribulación. Todos estamos esperando el rapto, ¿sí o no? El arrebatamiento. Pero ¿sabe usted que ese mismo día va a empezar la tribulación? A partir de ese día se comienzan a contar 7 años que van a azotar a la tierra. El arrebatamiento será un evento en el cual Dios saca a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio de 7 años, un periodo de tribulación. El arrebatamiento es un acto en el cual Dios va a resucitar a los creyentes que han muerto. Les va a dar cuerpos glorificados y después van a partir de esta tierra. Y posteriormente aquellos cristianos que aún estén vivos en ese tiempo, les serán dados cuerpos glorificados, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos transformados. La palabra arrebatamiento en el griego es la palabra griega arpazo, con Z, arpazo. Y esta palabra significa quitar con violencia, llevarse por la fuerza. Eso es lo que significa la palabra arrebatamiento, quitar con violencia algo. Es como cuando tú vas caminando confiada, ¿verdad? Ahí vas caminando en el metro, vas oyendo tus alabanzas en el celular y aquí llevas tu bolsa. Y luego pasa alguien y ¿qué hace con tu bolso? Se lo lleva por la fuerza, te lo quita violentamente. Ni tiempo te dio de reaccionar. Dicen, fueron un abrir y cerrar de ojos, no tuve tiempo de reaccionar. Así va a ser el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo calculas que puedes cerrar y abrir tu ojo? O sea, el pestañeo, como le dicen. ¿Cuánto tiempo? Imagínese, hermano, imagínese ese tiempo. ¿Tengo otra lámina, hijo? Entonces, rapto, segunda venida. En el rapto nos vamos con él. En la segunda venida venimos atrás de él. Ya vio que es diferente. Hay muchas otras diferencias, después las vamos a estudiar, pero no es lo mismo.
Ahora, ¿tú estás preparado para irte con el Señor? El rapto puede ocurrir a cualquier hora. Eso ya no lo podemos discutir ni poner en tela de juicio. El rapto viene en cualquier momento. Pero hay muchos pastores, muchos predicadores que ya están negando el rapto. Ya están predicando que no es verdad lo del rapto, cuando la Biblia lo menciona. Tenemos la otra referencia, ya con esa terminamos. Primera de Tesalonicenses. Vamos a estudiar estos dos textos de Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15 con detenimiento para entender mejor acerca de lo que es el rapto. Ahorita solamente como referencia vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4. ¿Hay otra o ya no? No, déjame. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Vamos a analizar con despacio todo lo que esto está diciendo. Pero dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de quienes, otra vez esa palabra, de los que duermen. O sea, no están dormidos. Esta secta de los testigos de Jehová enseña también que las personas cuando mueren están dormidas, inconscientes. No saben nada, no entienden nada, no oyen nada, o sea, no saben nada. Prácticamente para ellos ya no hay nada después de esta vida, nada, serán destruidos, pero según ellos están dormidos. Pero dice acerca de los que duermen o los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es que había algunos hermanos y hermanas en ese tiempo que cuando se moría algún familiar, hombre, hacían un escándalo. Se querían aventar a la tumba, estaban chillando, y no te vayas, Enrique, llévame contigo. Y, oye, cálmate. Aquí dice Pablo, sí está bien que te pongas triste, pero no como ellos, los que no tienen esperanza. Un día hemos de encontrarnos con ellos otra vez. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, subraya esa palabra, traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que ya se murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese el orden, primero los muertos en Cristo. Luego nosotros, ¿quiénes? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué cosa? Ahí está la palabra arpazo, arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. El día que ocurra el arrebatamiento, hermano, los cristianos van a desaparecer sobre la faz de la tierra. Van a ser quitados violentamente. Como la primera lámina, hijo, del título, ¿me la pones? Van a ser quitados violentamente de la tierra. Aunque vamos a tener otro cuerpo, no ese cuerpo. Pero fíjate la velocidad con la que va a ocurrir las cosas. Por eso la palabra de Dios nos alerta a estar listos y preparados. No vaya a ser que voltees y lo único que veas es la ropa de tu esposa ahí sobre la silla en la que estaban sentados tomándose un café. Y que voltees y que ya no la veas y que solamente veas su ropa que traía puesta ahí, sus zapatos. O que vayas a la recámara de tus hijos y veas que tus hijos solamente sus zapatitos, su ropita que llevaban, la cuna está vacía.
Que te des cuenta que solamente queda como evidencia esa ropa que ellos traían y que algo pasó, algo sucedió, ya no están, ya no los encontraste. Y esa va a ser la desgracia de muchos que se decían cristianos, que inmediatamente van a saber qué fue lo que pasó. Inmediatamente van a entender, el Señor se los llevó. Aunque van a salir otros que van a decir, los ovnis se los llevaron. Mire, espero que usted no se quede para verlo, pero es lo que van a decir. Van a traer a Jaime Maussan. A ver, don Jaime Maussan, explíquenos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Los marcianos llegaron ya, como dice el cha-cha-cha, eso fue lo que pasó. Ahora sí que esa canción era profética, de los marcianos llegaron ya y se los llevaron. Cristo, hermano, vino por su iglesia. Vas a voltear y ya no están, en los hospitales van a desaparecer los niños. Cuánto caos en las calles, los conductores cristianos que iban manejando su carro van a desaparecer. Cuántos pilotos cristianos, pilotos de aviación que iban piloteando su nave, su avión o su helicóptero, cuántos van a caer en tierra porque eran cristianos. Cuánto desencanto de muchos que se creían cristianos y se dieron cuenta que en realidad no lo eran. Prefirieron el amor a otras cosas, prefirieron el amor al mundo, a sus diversiones, prefirieron el amor al mundo y a sus cosas, a la vanidad de la vida, a la vanidad de los ojos, la vanidad de su corazón los engañó y se van a quedar. Pero el verdadero cristiano, el cristiano fiel, el cristiano de oración, el cristiano de santidad, el cristiano que entendió que sin Dios nada podemos hacer, esos cristianos se van a ir. Pero cuánto dolor, cuánto sufrimiento para aquellos que se quedaron, hermano, de veras, de veras, de veras, de veras. Y tenemos en la Biblia referencias acerca del rapto, incluso en el Antiguo Testamento. Tenemos a un hombre llamado Enoc, que dice la palabra de Dios que Dios se lo llevó vivo al cielo. Y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, Enoc desapareció de la tierra. Enoc desapareció de la tierra. Porque Dios se lo llevó, porque dice que caminó Enoc con Dios. Enoc vivió 365 años y siempre caminó con Dios. Despégate de la Biblia, despégate de la iglesia, despégate de la oración, despégate de entender todo lo que está pasando en el mundo. Desatiende tu vida espiritual y pregúntame si te vas a ir con Dios. Pregúntame si el día que Cristo venga por la iglesia, a ver si es cierto que te vas con Él. Sigue echando tu canita al aire, sigue haciendo las cosas que te gustan, que tú sabes que no son agradables a los ojos de Dios. Hazlo. Ese día va a demostrar en realidad quién era cristiano y quién no lo era. El amar los deleites más que a Dios tiene su pago y tiene su consecuencia. Así va a ser, hermano. Va a ser un día terrible para muchos, pero para la iglesia un día de gloria. Tenemos otro hombre llamado Elías. Elías fue arrebatado de la tierra, dice, en una carroza de fuego. Y Elías también se fue vivo al cielo. Felipe fue arrebatado del lugar donde estaba y llevado a otro lugar para predicarle a un eunuco. ¿Se acuerda de esa historia? De un eunuco que iba leyendo el profeta Isaías y no entendía nada, y Dios le llevó a Felipe. Dios arrebató a Felipe de donde estaba y lo puso junto al carro. El arrebatamiento, hermano, es algo real, es algo que Dios ya dispuso cuándo va a suceder. El asunto es si tú estás preparado para irte con Él. Hay algunas editoriales que están diseñando mapas para los cristianos que se queden, para que, como seguramente eran cristianos que ni siquiera leían la Biblia, a partir de ahí la van a empezar a leer.
Y hay editoriales que están haciendo mapas para que tú sepas qué hacer en la tribulación, en dado caso que te quedes. No selles, no te dejes sellar en la frente ni en la mano derecha. No hagas pacto con el anticristo. Vas a tener que aguantarte porque no vas a poder comprar ni vender. Vas a querer morirte de hambre, de cualquier cosa, de morir. Pero vas a tener que soportar la persecución contra los cristianos en ese tiempo. Los 144,000 que dicen los testigos de Jehová que están en el cielo, que no es cierto, esos 144,000 van a ser judíos, vírgenes, muchachos vírgenes, que van a ser sellados por Dios para no recibir las consecuencias de la tribulación, pero que van a ser usados por Dios para predicar el evangelio en esos tiempos. Van a haber cosas impresionantes, cosas increíbles que van a suceder, hermano, empezando ya por el arrebatamiento. Pero, ahí viene el pero, siempre hay un pero, ¿no? En todas las cosas. Como decía el de la televisión, pero aquí hay algo, hermano, que Cristo quiere que tú estés preparado, si no te va a agarrar como ladrón en la noche. Entonces sí, ahí aplica eso de que como ladrón en la noche no vas a saber ni a qué horas llegó. Qué triste va a ser que tú te levantes en la mañana y tú estabas acostumbrado a que tu mamá te preparaba tu desayunito, su juguito de naranja, su pancito tostado, mantequilla, una frutita, unos huevitos revueltos con frijoles, y ese día te levantas y no hay nada. Seguramente mi mamá se quedó dormida y vas y tocas mamá, ya me voy, mira, se me está haciendo tarde y no está mi desayuno. Mamá, y te atreves y abres la puerta y no ves a nadie, pero ves su pijamita ahí, sus pantuflitas ahí, y no te explicas qué pasó. Habrá salido. Bueno, voy a esperar, todavía me quedan 5 minutos para irme, voy a ver si regresa, a lo mejor fue a algún lado y no me avisó. Bueno, voy a prender la televisión y empiezas a ver las noticias, empiezas a ver Televisa, TV Azteca, lo que quieras, y empiezas a leer los reportes de la televisión. Noticia de último momento. Están llegando cables de noticias de todo el mundo de gente desaparecida. En todos los países se reporta la desaparición de millones de personas. Nadie sabe qué está pasando, pero en muchos hogares al menos una persona desapareció. Nadie tiene una explicación. Nadie sabe qué está pasando. Empiezan a traer a todos los sabios, a los astrólogos, tráiganse a todos los eruditos, a todos los científicos para que nos den una respuesta. Y cuando tú veas eso en la televisión, mira, ahí te vas a caer de rodillas. Ahí va a empezar tu tribulación. Hombre, yo no me explico las reacciones que van a tener muchos. El lloro tan grande que va a haber. Tuvieron oportunidad y no quisieron. No quisieron. Dios les daba la oportunidad de que ellos se fueran también ese día y la rechazaron. Pero cuando tú veas todas esas cosas, mira, ahí enfrente de esa televisión, ahí te vas a caer de rodillas, ahí vas a empezar a chillar, ahí vas a empezar a patalear y no vas a saber qué va a ser de tu vida a partir de ahí. Pero como tú te vas a dar cuenta que era verdad lo que te habían dicho semanas atrás, cuando tu mamá te decía, hijo, arrepiéntete, hija, arrepiéntete, mira a Dios, y tú te vas a acordar de ese día. ¿Cómo le dijiste a tu mamá? Mira, mamá, ya no me estés dando lata con eso. Ya tomé mi decisión, mamá, déjame en paz. Y esos recuerdos van a empezar a agonizarte.
van a empezar a hacer que tu mente empiece a retorcerse cada que recuerde esas palabras que tú le dijiste que no. Y va a ser así, hermano. Y ahí vienen las noticias. Y Estados Unidos reporta 100 millones de desaparecidos. Colombia, 30 millones de desaparecidos. Y así van a dar dando país por país, más o menos. Tenemos cifras hasta ahorita, tal lado, tantos desaparecidos. En la Panamericana, 2 desaparecidos. Hombre. Ay, Dios mío. Pero dice la palabra de Dios, todo será en un abrir y cerrar de ojos. Todo. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Y vamos a entrar en detalles para las próximos domingos, pero vete con eso a tu casa, hermano, si estás preparado para irte con el Señor. El Señor viene, y el Señor viene, el Señor viene. La palabra de Dios termina diciendo, Jesús, ven pronto. Amén, así sea, Señor. Vamos a ponernos de pie. Señor, te queremos agradecer en esta mañana por tu bondad. Señor, nosotros creemos que tú vienes al mundo por segunda vez, pero también creemos en este misterio, este evento misterioso que habla la palabra de Dios. Cuando tú vengas, Señor, a recibir o a encontrarte con tus hijos en el aire, en las nubes. Señor, pues entendemos que el tiempo está cerca. Entendemos, Señor, la situación en la que se vive hoy en el mundo. Está la persecución, Señor, contra los cristianos. Vimos cómo mataron, Señor, 11 cristianos allá en Puebla, entre ellos 2 niños. Y la persecución, Señor, se va a incrementar. La persecución va a crecer. Pero son solamente evidencias de que Cristo está por llevarse a su iglesia de esta tierra. Los muertos serán resucitados, y esa fue la promesa que tú hiciste, que tú habías vencido a la muerte. Y esa es nuestra esperanza bendita, que así como tú resucitaste, nosotros vamos a resucitar también para vida eterna. Ya sea que nos sorprenda, Señor, la muerte, o ya sea que vengas por tu iglesia y estemos vivos, ayúdanos a estar listos, preparados, abandonar el pecado, abandonar el rencor, abandonar el odio, abandonar los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, los homicidios, las idolatrías, las hechicerías, los adulterios, las fornicaciones y todo lo relacionado a eso, Señor. Porque sin santidad nadie te va a ver. Esa es una ley, que no puedo yo pretender irme contigo, Señor, cuando yo estoy pecando, cuando tengo enemistad con mi hermano. La palabra dice que si yo odio a mi hermano, soy homicida, y ningún homicida tiene entrada al reino de los cielos. ¿Por qué nos engañamos creyendo que dice otra cosa, cuando es eso lo que dice la palabra? Haznos entendidos, Señor, que de veras entendamos las consecuencias de nuestros actos. Que no es, Señor, como creemos, que tú eres un Dios suave, que no cumple al final de cuentas lo que dice. Señor, tú no lo dejaste bien claro.
No puedo yo vivir mi vida cristiana si tengo yo dificultad, si tengo yo odio contra otro. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestras ofensas. Dice tu palabra, así como también tú perdonas nuestras ofensas, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, Señor. Y así podremos estar preparados para ese día. En el nombre de Jesús te ruego que derrames espíritu de oración sobre esta iglesia, sobre este pueblo. Y que podamos, Señor, entender y ser capaces de ir comprendiendo más las verdades de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Tómanos en tus manos y que todos para honrar y bendecir tu santo nombre, Señor.